Buenos días, compañeras. Por favor, vamos poniendo nuestros datos en el chat del grupo. Buenos días, doctor, ¿está bien? Acá en el Zoom, por favor. Esperaremos unos minutos más a que se puedan conectar el resto de los compañeros. Y comenzamos, por favor, ¿ya? Doctor, respecto a la tarea, ¿tenemos que mandarla hasta hoy? No, todavía no he dado ninguna tarea dentro de nuestra clase de Derecho Constitucional. Sí, doctor, la Nati, pues, tengo... Lo siento, me confundí de materia. La mayoría no sabe todavía y me han empezado a enviar ayer mensajes diciendo qué tarea tenemos, cuándo tenemos que entregar. Y era de qué tarea me están hablando. Sí, no, todavía no. Todas las tareas, ya que yo les vaya a enviar en cuanto a lo que es especialmente los foros que vamos a hacer, vamos a llevar a cabo durante este primer parcial, o algún tipo de actividad que yo vea necesaria que realicemos para poder copar los 15 puntos que tenemos pendientes en cuanto a trabajos, los voy a comunicar por medio, en primera instancia, de la plataforma de la universidad. Y les voy a igual copiar el trabajo a lo que es nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que igual los compañeros que no están pudiendo ingresar o no están pudiendo realizar las gestiones administrativas con la universidad, puedan estar pendientes de que existe un trabajo que tienen que desarrollar. Entonces no se preocupen, todo por medio de WhatsApp yo siempre les envío. Y son PDFs, ¿no? Obviamente que están desarrollados específicamente para eso, ¿ya? Compañero, por favor, vaya poniendo su nombre en lo que es nuestro chat de acá del grupo del Zoom. Está bien, doctor, más claro. Está bien. Entonces, denme un ratito, ahorita vamos a comenzar. ¿Cómo está? Buenos días, Brian. Ponga, por favor, su nombre completo en nuestro chat para que tomemos en cuenta.
Ya hay algunos compañeros que están teniendo inconvenientes al poder ingresar. A ver, esperaremos un momento que puedan. Ya, mientras tanto, compañeras y compañero, por favor les voy a pedir que vayamos en nuestro texto revisando la página, revisando lo que es la página 135 del PDF que les he enviado. La página 135, perdón, 125 del texto de José Antonio Rivera, temas de derecho constitucional. Vamos a ver algo de los valores supremos y la parte axiológica de lo que es el sistema constitucional. Y al mismo tiempo pueden abrir sus códigos en el artículo 7, ya que es esa parte que nosotros vamos a avanzar. Ya. Bueno, hemos esperado un tiempo prudente también para que ingresen el resto de los compañeros a la plataforma. Así que comenzaremos nomás, compañeros. La compañera que acaba de ingresar, por favor, ponga su nombre, sus apellidos en el chat de acá de la clase de Zoom. Ahora sí vamos a comenzar a ver si hay algunos compañeros más que van ingresando. Seguramente me van a inscribir. Me van a escribir seguramente por WhatsApp para que les pueda enviar el link. Ahora sí. Entonces les iba diciendo, vamos a ver, vamos a complementar un poco lo que en la anterior clase hemos visto. Ya habíamos terminado el tema 1, ya todo lo referido a lo que es las bases fundamentales del Estado. Hemos visto lo que es el Estado, la forma de gobierno. Ya. Ya. Entonces les iba diciendo que entonces hemos visto los valores, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra marcado el Estado boliviano, los mismos valores los cuales sustentan en sí a lo que es el Estado boliviano, las funciones esenciales que tiene el Estado, ya para con la sociedad en su conjunto, todo lo referido en el artículo 9, ¿no es cierto? Hemos visto. También hemos hablado un poco del sistema de gobierno el cual se encuentra inmerso y ha sido adoptado por el Estado boliviano, en el artículo 11 de la Constitución. Hemos visto la diferencia que existía entre nacionalidad y ciudadanía. Perdón, compañeros. Ya hay algunos compañeros que siguen. Ya, entonces, a ver. Hemos hablado un poco de lo que es la organización económica del Estado. Para eso nosotros nos hemos remitido al artículo 309 de la Constitución Política del Estado, por si acaso. Estos datos, ya que les estoy refiriendo, dentro de este tema específico, lo que nosotros estamos viendo, ya obviamente se los voy a dar también dentro de lo que es el banco de preguntas. Sin embargo, ya les he venido refiriendo de manera redundante, compañeros y compañeras, es de que tenemos que tener siempre a la mano lo que es nuestra Constitución Política del Estado. Ya tenemos ya digital, se los he enviado el PDF, asimismo tenemos nuestro texto, para poder un poquito ver la doctrina referente a lo que es la Constitución, ya la importancia que tiene ¿no? con el resto de las leyes que son parte de lo que es la normativa que nos regula como Estado, y de esa manera ustedes tienen que ir un poco ayudándome a repasar lo que estamos viendo, ¿no es cierto?
Entonces tenemos nuestro dossier ya les he referido, no es un dossier extenso de 500 hojas, como generalmente acostumbrábamos, sino más bien podemos con este dossier ver los parámetros generales que nos refiere la Constitución desde el punto de vista doctrinal de las personas, o en este caso de los estudiosos, que conocen a profundidad lo que es la Constitución, ¿no es cierto? En ese sentido es por eso que les he puesto partes de textos diferentes. Ya no se asusten, ya les he referido, de que el dossier no está acorde a lo que nosotros vamos avanzando de manera relativa, sino más bien, o correlativa, sino más bien vamos a ver saltándonos página tras página, pero viendo los conceptos necesarios que tenemos que abarcar para que ustedes puedan llegar a conocer de mejor forma lo que abarca o lo que contiene lo que es el derecho constitucional en esta segunda parte. Entonces, hemos visto la estructura y organización territorial del Estado de manera general, obviamente hemos visto, ¿no?, de que Bolivia se organiza territorialmente, sabemos nosotros, en departamentos, provincias, municipios, territorios indígenas originarios que a partir de la Constitución del 2009 ha sido como les refiero, ha sido reconocido en sí, ¿no es cierto?, en esos parámetros dentro de los cuales se encuentra lo que es el territorio indígena originario campesino, ¿no? Además hablamos de la creación, modificación y delimitación de cualquier tipo de unidad territorial que tiene que ser relativo a lo que es la voluntad democrática de cada uno de los habitantes, de acuerdo a las condiciones que siempre están establecidas dentro de la Constitución. Todos los parámetros generales para la creación de cualquier tipo de ley se encuentran en nuestra Constitución, y eso vamos a ver más adelante en temas específicos, porque vamos a ver lo que son las autonomías de la misma forma, les sigo refiriendo a los temas que vamos a avanzar, y que obviamente dentro de cada uno de estos vamos a ver realmente las leyes, las cuales nacen de lo que ha referido nuestra Constitución Política del Estado del año 2009, ¿no? Entonces, hasta ahí fue la unidad 1, compañeros y compañeras, de lo que estamos viendo dentro del avance de clase. Ya les he referido el primer tema, siempre anótenme en una hoja aparte que deben tener seguramente a su lado, anotando algunos conceptos que se les va dando, o a fin de cuentas la explicación que como docente yo les doy. Es necesario que ustedes puedan un poco, ¿no?, poner o anotar específicamente cada uno de los conceptos que nosotros vamos dando, aparte de lo que refiere el texto. Ya entonces hablamos de la unidad 1, las bases fundamentales del Estado. ¿Ya? De manera general estamos viendo. Una vez nosotros hemos acabado esa unidad, vamos a pasar a ver como una segunda unidad lo que son los principios y valores de la Constitución Política del Estado, los que están enmarcados dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, para eso, ya les he referido, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro texto, tal vez ustedes ya lo tienen impreso, o en todo caso, pueden ir imprimiéndolo, o a fin de cuentas, pueden también verlo mediante lo que es nuestra plataforma. La voy a subir obviamente el PDF también, y ustedes así mismo ya lo tienen, ¿no es cierto? En la página 123, o perdón, 125 de lo que es el texto de José Antonio Rivera en los temas de derecho constitucional, tenemos lo que nos refiere en cuanto a esta parte que nos interesa, ¿no? La parte axiológica de lo que es el sistema constitucional. Nosotros tenemos que ver, como nos refiere el mismo autor, desde el punto de vista doctrinal, ¿no?, constitucional, contemporáneo, ¿no?, que todo el sistema constitucional del Estado obviamente está configurado sobre una base axiológica y otra dogmática, ¿no? Ustedes tal vez han visto ya en Derecho Constitucional 1 esos parámetros, pero no está de más que los podamos nosotros volver a repasar. Desde el punto de vista axiológico, tenemos que ver los valores y los principios fundamentales que están inmersos en lo que es el Estado. Ya el Estado queda obviamente dentro de lo que es de nuestro país, obviamente estamos hablando. Y otra dogmática que está referida a los derechos y deberes fundamentales y de las garantías constitucionales. Eso también que ustedes en Constitucional 1 tienen que haber visto, ¿no es cierto? Todo lo que está obviamente inmerso en nuestra Constitución, ¿no?, mediante los artículos está direccionado. Esta parte axiológica se incluía en el preámbulo de la Constitución anteriormente, ¿no? Tendencia actual es incorporada en la parte normativa, es lo que nos refiere. De manera en que las normas de la ley fundamental se proclaman expresamente los valores supremos, así como los principios fundamentales que están inmersos en la Constitución Política del Estado. Nosotros vamos a ver el artículo 7 más concretamente,
Les voy a compartir mi escritorio para que podamos poder remitirnos a lo que es la Constitución. Tenemos aquí el texto. Nosotros tenemos nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 7, referente a los principios, valores y los fines del Estado, ¿no? El artículo 7 de la Constitución, compañeros, es importante debido a que nos va a referir, ¿no? Realmente un parámetro importante respecto a la soberanía, ¿no? Sabemos que esta soberanía, y desde siempre les han debido referir desde colegio incluso, que la soberanía, ¿no?, reside en el pueblo obviamente boliviano, ¿no? Esta que se ejerce de forma directa y delegada, y de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos de poder público, que es inalienable e imprescriptible, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que ver los derechos y obligaciones en cuanto específicamente son los derechos humanos, ¿no? Inalienables e imprescriptibles, que parámetros que ustedes ya deben conocer, ¿no? En el sentido de que nosotros, este tipo de valor, ¿no?, la soberanía en sí, la cual nosotros estamos refiriendo dentro del artículo 7, no puede ser transferible y mucho menos va a prescribir en algún momento, ¿no? Hablamos de prescripción en el sentido de que esta es continua y que en ningún momento va a llegar a dejar de surtir efecto, ¿no? Eso es algo que ustedes como abogados, futuros abogados, tienen que conocer y tienen que saber entonces, ¿no? La soberanía desde siempre reside en el pueblo, ¿no? Cada una de las constituciones políticas que podemos nosotros citar de los diferentes países, tal vez dentro de Latinoamérica, tienen estos parámetros, ¿no es cierto?, dentro de los principios y valores, así como que del fin que tiene el Estado con la población, ¿no? Esta soberanía tiene que residir desde siempre en el pueblo y asimismo va a ser ejercida por nosotros de forma directa, así como también de forma delegada, ¿no es cierto?, que vamos a ver cómo se delega esas funciones y qué tipo de funciones se pueden realizar de forma directa. El artículo 8, ya que nos refiere, veremos el concepto mejor desde el punto de vista doctrinal que nos va a referir el texto de José Antonio Rivera, nos refiere, ¿no?, los valores supremos como base de organización del Estado, tenemos un subtítulo específico, ¿ya? Este nos refiere que los son ideales que una comunidad decide construir con sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, los fines a los cuales en sí la sociedad pretende llegar, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo segundo de la Constitución Política del Estado. Según la doctrina, nosotros hablamos de doctrina en cuanto a toda los conceptos que tenemos referente a la Constitución y la jurisprudencia que ustedes ya conocen en el tema constitucional, ¿no? Que es lo primero que nosotros como abogados buscamos, ¿no? Jurisprudencia. A ver, perdón, compañeros. Ya. La jurisprudencia, ¿no?, que son todos los antecedentes que nos puede dar el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la forma de interpretación de lo que es nuestra Constitución, ¿no?, de la forma de interpretar cada uno de los artículos, ¿no? Entonces, son ellos quienes nos van a dar los parámetros en base también de la doctrina, en base a los parámetros que nos dan doctrinalmente los diferentes autores. Eso que vamos a ver más adelante, obviamente les voy a tratar de dar también un ejercicio de interpretación doctrinal, ¿no? Y de dónde nacen los autos supremos, las sentencias constitucionales, todo eso que nosotros vamos a ver. Tal vez para finalizar el curso vamos a tener que dar también un trabajo un poco complicado en ese sentido, que ustedes ya conforme vayamos avanzando van a poder plasmar lo que estamos estudiando dentro de la materia en lo que va a ser la actividad final de curso. Entonces tenemos los valores supremos, estos que tienen una función de legitimidad según la Constitución y que desempeñan en el Estado democrático, se desempeñan dentro de lo que es un Estado democrático y de derecho, en el cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? Entendiéndose por legitimidad aquella calidad de un poder por cuya virtud las decisiones que de él emanan son acatadas y obedecidas como obligatorias, ¿no? Es decir, que todo lo que nosotros vemos dentro de los parámetros que nos da la misma ley a partir de lo que es la Constitución Política del Estado, tenemos que cumplirlos. Son obligatorias y no podemos en ningún momento negar el hecho de tener que conocerlas, ¿ya? Entonces, es una obligación de nosotros conocer nuestros derechos, ¿no? Y es a partir de ahí que la Constitución
va a obligarnos en sí, decir, podemos verlo desde ese punto de vista, a conocer esos derechos que nosotros mismos tenemos. Y así no ver que se nos vulneren algunos derechos constitucionales que están dentro de la Constitución, obviamente, ¿no? A partir ya sea de cualquier tipo de institución pública o privada, que vengan en todo caso a vulnerar esos derechos, ¿no es cierto? Que generalmente eso es lo que sucede. Entonces nosotros como abogados más aún, ¿no? Como estudiantes de derecho, tienen que conocer todos los parámetros inmersos en lo que es la Constitución Política del Estado. El artículo 8 nos refiere, ¿no?, que el Estado asume y promueve los principios ético-morales de la sociedad plural, bajo los parámetros que en quechua nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y que conocemos también desde el colegio en cuanto a amaquilla, amayuya, amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, sumacamaña, el vivir bien, que también es otras de las particularidades que tiene nuestra Constitución, ¿no? El vivir bien, el ñandereco, la vida armoniosa, el tecocavi, que es la vida buena, el ibimarey, que es la tierra sin mal, y el capajñán, que es el camino vida noble, que son los parámetros desde el punto de vista, digamos, de los pueblos indígenas originarios, que nosotros deberíamos cumplir y que el Estado tiene la obligación de poder voy a cerrar la Constitución, de poder cumplir a partir de lo que es de estos principios y valores, así como de los fines que tiene este Estado, ¿no? En el segundo parágrafo del artículo 8 tenemos que el Estado sustenta sus valores en base a la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, asimismo con complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, ¿no? Equidad social y de género de participación. Asimismo, el bienestar común, la responsabilidad, la justicia social, la distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. El Estado, dense cuenta, compañeros, que tiene que sustentar esos valores, ¿ya? A partir de esta unidad, de mostrar la igualdad, ¿no? La libertad, la solidaridad, la reciprocidad, son aspectos importantes que desde todo punto de vista el mismo Estado debería cumplir, ¿no? Y que nosotros vemos que en algún momento se ven vulnerados estos valores en los cuales se sustenta el mismo Estado, ¿no? No tenemos en algún momento, vemos que no existe equidad social, ¿no? Tenemos también de que, mire, es uno de los valores que la misma Constitución en el artículo 8, parágrafo 2, sustenta en cuanto a la igualdad de oportunidades que deberían tener todas las personas que se encuentran inmersos dentro del Estado nacional, ¿no? Estamos hablando de nuestro Estado boliviano. Entonces, esa igualdad de oportunidades a veces no se ve, y el Estado debería precautelar por cumplir esos valores en primera instancia, ¿no? La equidad social, la equidad de género, en cuanto a participación. Además, el bienestar común, ¿no? El bienestar común para todos los ciudadanos, que estamos viendo nosotros vulnerados desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Actualmente, con este tipo de situaciones sociales que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hablamos de justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, todo con el fin de vivir bien, ¿no? Son parámetros que nosotros podemos sustentar mediante un memorial, reclamándole al mismo Estado, por medio del gobierno, ¿no? Que mediante un partido político se encuentra obviamente a la cabeza en este momento, y deberíamos, y a partir de ahí, hacerles recuerdo de estos valores que como Estado debería cumplir. Perdón. Entonces, tenemos a continuación en el artículo 9 los fines y funciones que de manera esencial tienen el Estado, ¿no? Nosotros, antes de pasar a ver lo que son los fines y funciones respecto al artículo 9, ¿no? Nosotros vamos a ver en el texto, en la página 126, los principios fundamentales que son desde el punto de vista, como podemos verlos como base de la organización del Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a un poquito a repasar también lo que es la doctrina con relación a lo que es nuestra Constitución. ¿No? Nos refiere que se pueden señalar los principios fundamentales como los lineamientos esenciales, como la vértebra del Estado,
los presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas del orden constitucional. Dentro de derecho comparado, el mismo autor nos da, ¿no? Nos da un concepto respecto a la Corte Constitucional de Colombia, hablamos de derecho constitucional comparado, bajo los principios fundamentales que consagran las prescripciones jurídicas generales que suponen la delimitación política reconocida y por ende, dice, ¿no? Restringen el ámbito de interpretación, por lo cual son normas de aplicación inmediata tanto por el legislador como por un juez constitucional. Nosotros desde siempre vemos la prioridad de poder aplicar la Constitución Política del Estado incluso por encima de cualquier ley, porque sabemos que a partir de la Constitución son creadas todo el resto de las leyes, ¿no? Y eso vamos a ver los parámetros entre los cuales se encuentran inmersas esas leyes un poco más adelante. Obviamente. Estamos viendo en primera instancia los conceptos generales que nos van a venir a servir para poder entender lo que posteriormente vamos a ver en cuanto al tema de avance, por si acaso, ¿no? Entonces no hay necesidad de que ustedes tampoco se desesperen en cuanto a poder entender en este mismo momento lo que nosotros estamos avanzando, porque poco a poco nosotros vayamos avanzando, se va a ir aclarando un poco mejor la figura, ¿no? Los conceptos principales de inicio son un poco difíciles de entender, pero sin embargo, si ustedes tienen alguna consulta, me pueden referir de manera inmediata, ¿no? Tenemos en el parágrafo primero del artículo 8, lo que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? Los principios ético-morales de la sociedad plural dentro de la cual nosotros nos encontramos inmersos, nos refiere, ¿no? En la página 127 de nuestro texto, a manera de complementación, que la Constitución se puede inferir que existen otros tipos de principios que nosotros estamos refiriendo, aquí, aparte de los que nosotros estamos refiriendo, acá en nuestro artículo 8, en el primer parágrafo, existen otro tipo de principios. Aparte de lo que nos refiere el artículo 7 en cuanto a la soberanía popular, el principio de separación de funciones que también se encuentra dentro de lo que es el artículo 12, que vamos a ver un poco más adelante, el principio de supremacía que tiene la Constitución Política del Estado, que desde siempre se encuentra en el artículo 410, ¿ya? El principio de jerarquía normativa, además, que tiene la Constitución respecto al resto de las normas, e incluso los tratados internacionales, ¿no es cierto? El artículo 410, desde siempre ese artículo tienen que memorizárselo, ¿ya? El principio de irretroactividad de las leyes, según el artículo 123, que es otro de los principios, el principio de reserva de ley en el artículo 109, en el parágrafo segundo, y el principio de responsabilidad del Estado en el artículo 113, parágrafo primero. También tenemos el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, traición a la patria, genocidio, crímenes de guerra y delitos contra el medio ambiente en el artículo 111. Entonces, fuera de estos principios que nos refiere el artículo 8 en su primer parágrafo, tenemos todos estos que les acabo de referir en la página 127, como nos refiere el autor. Ya en el último, en el antepenúltimo párrafo podríamos referir, creo que lo tenemos por aquí, a ver. Tal vez podemos un poquito, aquí está, estamos en el 127, ¿no es cierto? Vamos a girar, lo tenemos acá, está subrayado por si acaso, compañeros, acá. Tenemos nosotros de forma importante que conocer que fuera de esos principios que nos señala la misma Constitución, nosotros vamos a tener entonces inmersas en lo que son en lo que son el resto de los artículos que nosotros podemos estudiarlo a partir de lo que es nuestro texto. Entonces lo tenemos subrayado para mayor entendimiento suyo, ya antes de que nosotros veamos entonces lo que nos refiere el artículo 9 de la Constitución. El artículo 9 nos señala los fines y funciones que tiene el Estado, además de los que establece la misma Constitución, ¿no es cierto? El de construir una sociedad justa, armoniosa, ¿no? Cimentada en descolonización, sin discriminación, ni explotación, con plena justicia social para consolidar todas las identidades plurinacionales que se encuentran dentro de nuestro Estado. ¿No? Tenemos el de tener que garantizar el bienestar, el desarrollo de la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así como de las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, ¿no? Intracultural y plurilingüe, entonces, ¿no? Porque todos estos parámetros se encuentran basados en la Constitución que nosotros hemos visto un poco más adelante. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional,
garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Siendo uno de los fines y funciones del Estado, compañeros, nosotros tenemos que ver, miren, el inciso 9 del artículo, el inciso 4 del artículo 9, es de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Entonces, ¿quién tiene esa obligación? Prácticamente lo veremos como una obligación, ¿no? Fuera de que son los fines y son las funciones esenciales que tiene el Estado que cumplir. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos. Todos esos principios, obligaciones, deberes, todo lo que se encuentra reconocido en la Constitución, tiene obligación de tenerlo que cumplir el Estado Nacional a través del gobierno central, ¿no? Entonces, hay principios, hay derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de libre locomoción que nosotros tenemos, el de tener que podernos movilizar dentro de lo que es todo el Estado Nacional, ¿no? Poder ir de un departamento a otro, transitar una calle. Estos bloqueos que obviamente nos han venido a perjudicar de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces son deberes, derechos que se están viendo vulnerados y que el Estado tiene que garantizar esa libre transitabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamiento nosotros tenemos que tenerlo ya desde ahora. La forma de tener que interpretar cada uno de los artículos y los incisos de la Constitución de manera relevante a la aplicación diaria, ¿no? Adentro de lo que es nuestra vida diaria, compañeros. Entonces, dense cuenta, ¿quién tiene la obligación de tener que cumplir? ¿No es cierto? Es un fin del Estado, ¿no? Ellos tienen que ver la manera de que se tengan, o que más bien no se tenga que vulnerar ningún tipo de valor, ningún tipo de derecho, ni mucho menos los deberes que nosotros tenemos inmersos en la Constitución y que son reconocidos por la misma Constitución. Garantizar el acceso de las personas a la educación, salud, trabajo. Este es otro de los problemas que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto?, en este momento. Garantizar el acceso a la educación, ya desde ese punto de vista se plantea una acción popular en contra del cierre del año escolar, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de ver la manera de tener que cumplir con la educación. La salud, otro punto importante que también hemos visto que se está viendo controvertido en este momento. No tiene la obligación de garantizar la salud. Y asimismo el trabajo que, de igual forma, de manera principal, el inciso 5 del artículo 9. Nosotros, educación, salud y trabajo. Hay trabajo, compañeros, desgraciadamente hay muchas personas que han perdido sus fuentes de trabajo. Hay salud, ustedes mismos ya saben. ¿Y la educación cómo está? ¿No? Estamos hablando dentro de lo que es primaria, secundaria, ¿no? E inicial, ¿no? Estamos hablando en ese sentido. ¿Por qué? Porque la etapa de la universidad, por ejemplo, pública, que yo sepa, están dando de igual forma clases virtuales, entonces están tratando de cumplir esos parámetros. Pero en cuanto a la educación inicial, primaria, secundaria, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Se ha clausurado el año, entonces no está garantizando la educación, ¿no? Entonces había formas de poder garantizar esa situación, pero sin embargo, no es por eso que se ha presentado una acción popular, que seguramente voy a ver la manera de que nosotros tengamos que analizarla. Voy a buscarla, la vamos a presentar y tal vez como un foro, cada uno de ustedes va a poder resolver. ¿Qué más tenemos? El inciso 6 del artículo 9. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, ¿no? Garantizar el aprovechamiento responsable, compañeros, y planificado de los recursos naturales. Impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones, niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Pero esta situación, ¿no? Nosotros también lo vemos controvertido con los chaqueos, con los quemas, ¿no? Entonces, ¿dónde se está conservando el medio ambiente? Entonces es importante, por eso les refiero desde siempre, ¿no? Fuera de que el Estado tiene como fin esencial, ¿no es cierto?, el tener que garantizar, el tener que velar por el bienestar de generaciones actuales y futuras, existen normas relativas, normas que nacen a partir de lo que nos refiere la Constitución y que nosotros vamos a analizar. Entonces, es ahí donde nosotros ingresamos, no es ahí nosotros que no solo como abogados, sino como ciudadanos, podemos nosotros presentar, podemos nosotros observar ese tipo de situaciones que el mismo Estado no está cumpliendo. Entonces necesitamos un gobierno que no se deba tanto hacia un partido político, sino más bien pueda cumplir con estos parámetros.
¿no? Sin necesidad de solo cumplir con cierto tipo de sectores. Es por eso que yo desde siempre les iba mencionando, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la obligación de hacer cumplir y ver esto de las políticas públicas, ¿no? Que desde siempre tienen que aplicarse, tienen que cumplirse y que nosotros como ciudadanos tenemos que velar de ver el cumplimiento de cada uno de estos, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros elegimos a estos representantes, para eso nosotros elegimos gobernadores, elegimos alcaldes, elegimos presidentes, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones tienen que cumplir el mismo Estado y tienen la obligación, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Hay gente que directamente se choca contra el Estado, pero de cierta manera, ¿no? Está bien esa situación, porque el Estado es quien tiene que cumplir todos estos parámetros. El artículo 10 nos refiere entonces, Bolivia es un Estado pacifista, promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre pueblos de la región y el mundo, a fin de contribuir el conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad, ¿no es cierto?, con pleno respeto a la soberanía de los estados. En el segundo parágrafo tenemos que Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometiera la independencia, así como la integridad del Estado Nacional, ¿no es cierto? Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Situaciones que obviamente no hemos visto, controvertidas, ¿no? Pero que sin embargo es necesario que nosotros conozcamos dentro del artículo 10 en los principios y valores que son y fines del Estado, ¿no es cierto? Entonces, son puntos importantes, compañeros, al momento de que nosotros tengamos que evaluar ya la gestión que se va realizando por parte del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en este momento nos encontramos en una transición un poco complicada, situaciones que nosotros estamos viendo comprometidas en base a los principios y valores, así como los fines que tiene el mismo Estado Nacional. Se va a cortar, compañeros, ya tenemos unos cuantos minutos. Lo voy a yo cortar en este momento e inmediatamente voy a volverles a poner en la plataforma y se los voy a enviar el link a cada uno de ustedes para poder continuar unos cuantos minutos más dentro de la siguiente sesión, por favor, ¿ya? Entonces les pido volverse a conectar. Nos vemos en un momento. Está bien, doctor.